La espiritualidad y el desarrollo personal no son una opción, son lo único. Yo soy Miguel Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Nosotros no nos veíamos en esa situación. Yo creo que muchos de nosotros cuando éramos pequeños nunca pensamos, cuando yo sea grande voy a ser un delincuente. Cuando yo sea grande voy a ser una persona que no le guste trabajar. Cuando yo sea grande voy a golpear a mi esposa. Cuando yo sea grande voy a ser una persona desagradable, voy a tratar mal a todos, voy a ser envidioso, ladrón. Y sin embargo, esa mentalidad que teníamos de cuando éramos niños en relación al futuro, de cuando yo sea grande, de pronto ya se esfumó. De una manera u otra, caímos en todo aquello que no nos gustaba. Ahora, la pregunta es, ¿estás viviendo la vida que deseaste? Yo no sé qué edad tengas, pero lo que sí te puedo decir es que la edad que tú tienes hoy es la edad justa para que empieces a vivir esa vida que tú deseaste. ¿Cómo era? No lo sé. No lo sé. ¿Qué era lo que tú deseabas? No lo sé. Pero ya es el tiempo. Es el tiempo de que tú empieces a verte realmente, como tú, de verte y de realizarte como tú te veías en aquellos días en que tú decías, cuando yo sea grande. No dejes que las cosas que han sucedido en la vida, las experiencias, porque lamentablemente a puras caídas hemos aprendido. Son cosas que ya pasaron. Vuelve a esos tiempos. Se vale volver a esos tiempos. Tal vez no en el orden, no en el orden en que tú lo deseabas cuando tú decías, cuando yo sea grande. Pero sí hay un patrón fundamental dentro de esos sueños que tenías cuando eras niño, aún sin tener conciencia de muchas cosas, había un patrón en el cual destacaba la felicidad, destacaba la alegría, destacaba la armonía, la convivencia familiar, destacaba por ahí algún proyecto, tal vez alguno que quería ser bombero, tal vez otro quería ser doctor, tal vez otro. Había cosas. Probablemente creciste y ya no te interesó ser bombero ni doctor, tal vez no. Pero cuando creciste tuviste otros sueños. Sueños que tal vez dejaste en el camino. Algunos tal vez ya no los vas a poder alcanzar. Pero ya hablando en términos generales, la paz, la armonía y todo lo que esto conlleva, la estabilidad económica también, es una responsabilidad tuya. Cuando crecimos nos empezamos a dar cuenta que había cosas que nosotros no queríamos enfrentar porque parecían difíciles en base a nuestros medios, en base al potencial que se supone que teníamos. Algunas personas tuvieron carácter desde jóvenes, hicieron cosas muy importantes desde pequeños. Algunos otros queríamos irnos de casa cuando éramos niños y no nos gustaban las cosas en casa y nos queríamos ir. Y cuando lo hicimos, tuvimos miedo. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? Todo ese tipo de cosas vinieron a marcar una etapa de nuestra vida. Pero lamentablemente perdimos esa esencia de esa inquietud que teníamos, esa inquietud sana, de esa parte de cuando yo sea grande. Nos convertimos en lo que no queríamos ser. Yo era ese tipo de personas que yo no quería saber nada de drogas ni alcohol. Y lamentablemente toqué fondo en drogas y en alcohol. Toqué fondo, horrible. Puse en riesgo mi vida de una manera impresionante. Lastimé a quien no quería lastimar, porque esa es otra de las cosas que nosotros tenemos. Independientemente de la convivencia familiar, nadie, bueno, la mayoría de nosotros no estamos pensando en dañar a nuestros seres queridos. Pero no nos damos cuenta que con nuestras acciones lastimamos a mucha gente. Hemos lastimado a la gente que más nos ama, hemos lastimado a la gente que más se preocupa por nosotros. Simplemente porque nos envolvimos en esa parte de egoísmo, en esa parte de querer libertad y confundirla de con excesos y con indisciplina. Cuando yo sea grande, yo quería hacer muchas cosas. Yo no sé qué es lo que tú querías hacer cuando eras pequeño y pensabas, cuando yo sea grande. Pero haz un recuento de tu vida. Te vas a dar cuenta que la mayoría de las cosas que hiciste no eran lo que tú esperabas. Te vas a dar cuenta que la mayoría de las cosas que tú planeaste durante un tiempo de tu vida no fueron lo que tú esperabas. Probablemente ya enderezaste el camino. Probablemente ya estás en la parte que te sientes bien. Pero si aún estás en esa etapa en que no has encontrado la armonía, la paz,
el descanso para ti, para tu alma. No estoy hablando de morir, se puede descansar el alma aquí porque el alma no es otra cosa más que la manifestación de nuestras emociones. Y la verdad que nuestras emociones suelen estar muy alteradas. Cuando nosotros vamos al pasado y nos recordamos, viene a nuestra mente ese tipo de pensamientos y decimos, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Porque ahora estoy metido en una situación que yo no tenía planeada. Esto no era lo que yo quería. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Cuándo te vas a dar la oportunidad de luchar por ese sueño? O más bien no de luchar, de vivir ese sueño que tú tenías. De vivir ese sueño nuevamente y de hacerlo realidad. ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Cuáles eran? Cuando yo sea grande, yo decía, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y para mí era muy bonito el soñar. Quería cantar. Quería cantar. Cantaba horrible. De pronto quería cosas que no estaban a mi alcance. Y yo decía, cuando sea grande lo voy a hacer. No se pudo. No se pudo durante una etapa muy larga de mi vida. Y no es porque no se haya podido literalmente, sino más bien porque no tuve el orden para hacer las cosas que yo quería hacer cuando yo fuera grande. Me metí en un mundo muy, muy complicado. No sé tú, pero yo siento que por ahí más de uno de ustedes se quedó estancado en esa etapa. Las mujeres querían una vida feliz, matrimonio, hogar, un trabajo estable, libertad. ¿Qué es lo que tuvieron? La mayoría una vida de caos, una vida desordenada. El hombre sí, cuando tenga a mi mujer la voy a cuidar, la voy a respetar, la voy a proteger. Y lo que pasa en casa, eso yo no lo voy a hacer. Así decíamos. Cuando yo sea grande, yo voy a ser diferente. Yo no voy a ser como papá, yo no voy a ser como mi hermano, yo no voy a ser como mi tío que maltrata, que hace. Pudo haber pasado. Lamentablemente, caímos en esa situación. Algunos ya dejamos esa vida para atrás. No le voy a pegar a mis hijos, decíamos, porque a mí me pegaron. ¿Y qué hicimos? A la primera oportunidad que tuvimos hijos, explotamos y fuimos y los golpeamos. Porque así nos educaron. Porque pensamos que esa era la manera correcta. No estoy en contra de corregir a nuestros hijos, pero a veces nos excedimos. A veces hicimos las cosas que no queríamos hacer, que no queríamos que nos hicieran a nosotros. Cosas que nosotros vivimos, cosas que nos lastimaron, te las aplicamos a otras personas. Esa falta de responsabilidad la hicimos parte nuestra. Siendo que cuando estábamos pequeños decíamos, cuando yo sea grande, no voy a ser así. Cuando yo sea grande voy a ser diferente. Y cuando yo sea grande voy a estudiar y voy a tener un buen trabajo. Cuando yo sea grande yo voy a poder elegir bien. Y nada. Jovencitas teniendo hijos a muy temprana edad. Y ahí se va una vida, y esa vida se va y sigue avanzando, y de pronto ya se encuentran en un mundo en el cual sus sueños les cuesta mucho más alcanzarlos. Algunas lo logran aún con hijos. No es que los hijos sean malos, pero no hubo un orden a la hora de tenerlos. El joven con sus sueños, con sus ideas, sus planes, y de pronto le ganan por ahí sus deseos, sus inquietudes absurdas, el ir a fiestas, el desorden, el empezar a drogarse, el empezar a fumar, empezar a tomar. No era lo que planeamos, no planeamos ser malos cuando éramos niños. Cuando éramos niños no decíamos, cuando yo sea grande voy a ser malo. A lo mejor pudimos haber dicho, voy a ser bueno para pelear, porque me gusta, me siento, tal vez sí. Pero si una persona que es buena para pelear no tiene que ser una persona mala, y no significa que anda golpeando gente. Pero no teníamos pensado lastimar a otras personas. Y lo hicimos. Decíamos, cuando yo sea grande yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero vivir una vida, quiero vivir en un lugar bonito, quiero viajar, quiero hacer muchas cosas. Yo también quise viajar. Lo más que he viajado son 4 horas. No llevamos un orden. En lo personal llevé un desorden muy grande durante mucho tiempo de mi vida.
Por eso te puedo compartir esto y te puedo decir así sinceramente que yo sé que no soy el único porque he convivido con mucha gente que de una manera u otra me ha hecho saber que pasaron por lo mismo, no en el mismo orden que yo, pero pasaron así en términos generales lo mismo. Tenían planes, querían hacer cosas, tenían una vida programada y decían cuando yo sea grande y cuando yo sea grande. Llegamos a ser grandes y nos asustó la realidad, nos asustó lo que sucedía en la vida. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando enfrentamos la realidad de la vida, cuando enfrentamos lo que la vida no era exactamente un cuento de hadas ni nada color de rosa, que la vida era dura, empezamos a evadir nuestras responsabilidades, empezamos a vivir al día, empezamos a darle la seriedad que debe tener el proceso para llegar a una estabilidad. Y en el peor de los casos empezamos a dejar nuestra responsabilidad por ahí en alguna creencia o en alguna fe. Nosotros en algún momento de nuestra vida, en algún momento, nos dimos cuenta así perfectamente, que nuestra vida era responsabilidad nuestra, que no era causa, no era responsabilidad de Dios, ni del destino, ni de la vida, ni de nadie. Y cuando nos dimos cuenta de eso, la mayoría de la gente no quiso aceptar eso. La mayoría de la gente, cuando se dio cuenta de que todo lo que sucedía en su vida era su propia responsabilidad, dijo, no, mejor se lo dejo todo a Dios, o se lo dejo al diablo, o se lo dejo al destino, o se lo dejo a la vida. Y empezamos a culpar a la vida, empezamos a culpar a la familia, empezamos a culpar a todo el mundo. Y esos sueños de cuando yo sea grande, se quedaron en el pasado. No quisimos enfrentarnos, no quisimos ver la realidad. No quisimos aceptar que para llegar a esos sueños, para que esos sueños fueran realidad, no quisimos aceptar que había que esforzarse mucho, había que luchar, había que sacar el carácter, había que sacar ese corazón para obtener aquello que queríamos. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños teníamos sueños y decíamos cuando yo sea grande, pero no sabíamos lo que implicaba alcanzar una vida de armonía, no sabíamos lo que implicaba tener una vida de estabilidad, no sabíamos lo que implicaba el poder manejarlos a nivel social y a nivel emocional, en este caso sentimental. No supimos manejar nuestras emociones, no supimos manejar nuestros sueños, nuestras sensaciones, y de pronto nos encontramos estancados. Nos fuimos por lo fácil, por la parte del conformismo. Cuando nosotros éramos niños, nunca dijimos cuando yo sea grande voy a ser conformista. Nunca dijimos cuando yo sea grande voy a ser una mala persona. Voy a drogarme, voy a emborracharme. Bueno, algunos, pero al menos en mi generación no se manejaba eso. Había uno que otro todavía por ahí perdido. En ese tiempo, pues, las cosas son algo diferentes. Pero en mis tiempos, porque no soy un jovencito, no pensábamos en ser malos padres, no pensábamos en ser malos hijos, no pensábamos en ser malos hermanos, ni siquiera pensábamos en ser malos amigos. Nos ha pasado. De pronto, en alguna ocasión de nuestra vida, hemos dejado tirado a algún amigo que nos ha tendido la mano. Al menos yo lo he hecho. Y no me siento orgulloso de eso, pero sé que lo he hecho. En algún momento alguien me llegó a tender la mano y de pronto en esos días en que yo andaba perdido entre las drogas y el alcohol, hice como que no vi. Y ahí arréglatelas como puedas. No traigo cargo de conciencia, simplemente reconozco que hice muy mal. Yo no sé tú. Yo no sé tú a quién te ha tendido la mano y de pronto, o peor, se la mordiste. Porque de verdad de que la hay, gente la hay. Cuando éramos niños no pensábamos en que cuando yo sea grande y alguien me ayude lo voy a mandar a la mierda. Y lo voy a traicionar. Y voy a traicionar a mis amigos y voy a traicionar. No pensábamos eso. Pero crecimos. Y esa parte de cuando yo sea grande se quedó en el pasado, se quedó en el olvido. Porque muchas de las cosas malas que nosotros hacemos hoy no era lo que planeamos en el pasado. En el pasado queríamos ser, pues no perfectos, pero sí queríamos ser buenas personas. Y yo voy a ayudar, y yo voy a cuidar, y de pronto lo vemos muy seguido también. Cuando yo sea grande voy a cuidar a mamá. Y no lo hacemos. No lo hacemos. La mía todavía se puede defender por sí sola y está bien.
pero me va a tocar el tiempo en que yo tenga que dar la cara por ella. ¿Por qué? Porque mi mamá cuando yo estuve en el hospital se pasó 30 días aproximadamente durmiendo en el piso a un lado de mi cama para que yo no estuviera solo. ¿Sabes lo que es eso? Yo creo que tú como madre y como padre pues también harías lo mismo en ese tiempo. Ahí estuvo, ahí estuvo. Yo en el hospital no podía valerme por mí mismo y ella ahí. De repente alguien la relevaba, pero prácticamente todo el tiempo ahí estaba. Dormía en el piso, dormía en una silla, hasta parada se dormía. Son cosas que nosotros queremos hacer. Y es ahí cuando decimos, bueno, pues si yo no soy mala persona, ¿por qué tuve que hacer cosas malas? ¿Por qué tenemos que lastimar a la gente? ¿Por qué tenemos que lastimar, tenemos que causarle dolor a la gente? Si eso no lo planeamos cuando éramos pequeños, porque cuando éramos pequeños decíamos, no, cuando yo sea grande, y veía una serie de cosas positivas. Veía una serie de cosas positivas. Y me refiero más a aquellas personas que crecimos en un ambiente un poco desordenado. Hay personas que crecieron en un ambiente familiar muy organizado, pero aquellos que crecimos en un ambiente un poquito diverso, eso de donde está la familia, buenas costumbres y todo, aquellos que nos tocó más bien luchar solos, no teníamos exactamente un orden de cómo íbamos a hacer las cosas, pero no pensábamos en ser malas personas. Queríamos ser buenos. Queríamos ser de los buenos, de los que combatían el mal, de los que combatían las injusticias. Y de pronto nos convertimos en todo aquello que odiábamos, todo aquello que rechazábamos. Cuando yo sea grande, ¿tú qué querías hacer cuando fueras grande? Algo así que resumía todos tus objetivos. Querías tomar buenas decisiones. ¿Qué decisiones has tomado hasta el día de hoy? ¿Estás viviendo la vida que soñaste cuando tú decías, cuando yo sea grande? Yo en este momento estoy viviendo el 80% de la vida que soñé. Me falta un poquito, pero estoy viviendo el 80% de la vida que soñé. ¿Por qué? Porque me siento pleno, me siento súper bien. Algo que no te hubiera podido decir hace unos 8 o 9 años. Y fueron muchos años que la pasé mal, no por culpa de nadie, por mi propia culpa, por mi irresponsabilidad. Ya no puedo culpar ni siquiera la ignorancia, porque ya tenía edad para saber lo que era bueno y malo. Tal vez cuando tenía 14, 15 años, 16, cuando salí de casa, tal vez podría ser algo de ignorancia. Pero ya a los 19, 20, decir, es que yo no sabía. O sea, es una completa estupidez andar diciendo que no sabíamos las cosas que nos hacían daño. Sin embargo, me quedé en un mundo muy desagradable. Pero bueno, de una manera u otra tuve que aprender y estoy aquí. No avanzo por la vida con cargo de conciencia. Yo no sé tú cuántas cosas, cuántos errores tuviste, cuántas cosas diferentes a las que tú pensabas cuando yo sea grande, se manifestaron en tu vida. Si se manifestaron, es momento de sacudirte todo eso y empezar de nuevo. Date la oportunidad a ti de vivir esos sueños y de hacerlos realidad. Date la oportunidad de decir, bueno, si yo dije que cuando fuera grande yo iba a hacer esto, esto y esto, lo voy a hacer. Recuerda una cosa, la felicidad depende absolutamente de ti. Yo por eso les he dicho muchas veces, en otras oportunidades, olvídense de poner a otra persona en primer lugar. Olvídate de eso. Mientras tú tengas a otra persona en primer lugar en tu vida, no vas a ser feliz. La felicidad depende de ti. Si cuando eras pequeño decías, cuando yo sea grande voy a ser feliz, que muchas veces no lo manejamos exactamente con esa palabra, pero era la intención que teníamos, ser feliz. Todavía es oportunidad. ¿Qué edad tienes? Te lo digo nuevamente. Tienes la edad perfecta para volver a decir, yo dije que cuando fuera grande iba a hacer esto y lo voy a hacer. Tienes la edad indicada. ¿Qué edad tienes? 25, 30, 40, 50, 60 años. Es el tiempo de hacerlo. Si antes no tuviste la decisión y la voluntad de vivir esa vida que tú pensabas, esa vida que te imaginaste cuando eras pequeño, hoy es tiempo de hacerlo. Recuerda que la felicidad es una parte mental. Es cierto que el dinero y que la estabilidad y que los problemas, siempre va a haber problemas. Aquí la clave está en cómo los vas a manejar.
No te puedes ahogar. Aunque venga la tormenta, tú no te puedes rendir. La tormenta no es eterna. Y no eres la única persona que tiene problemas. Si tú supieras la gran cantidad de problemas que hay en cada uno de nosotros. Todos. Si ahorita no tenemos problemas, los hemos tenido. Y si no los han tenido, los van a tener. Y tenemos que enfrentarlos. Hay gente que se acerca conmigo y me cuenta sus problemas como si sus problemas fueran lo más grande del mundo y les digo, tranquila. Yo sé que estás pasando por un mal momento, pero que estés pasando por un mal momento no significa que es el final. Simplemente asume la responsabilidad, acepta lo que está sucediendo y hazle frente. Pero bueno, a veces nos gusta. A veces nos gusta complicarnos la vida y creer que somos las personas que más sufrimos en el mundo. Todos tenemos problemas. Pero no podemos quedarnos ahí enganchados. Vamos a ese tiempo. Vamos a ese tiempo en que decíamos, cuando yo sea grande. Y veamos reflejado esa ilusión, ese sueño, esa seguridad que teníamos de niños y volvamos a revivir esa chispa que se sentía en nosotros cuando decíamos, cuando yo sea grande voy a hacer esto. Cuando yo sea grande, esas cosas no las voy a hacer. Si ya las hiciste, pues ni modo, no las puedes borrar. Pero de aquí en adelante, puedes cambiar. El pasado no se puede borrar, pero tú puedes construir tu futuro. Puedes construir tu futuro. No esperes, no dependas del destino, ni de nada, ni de Dios, ni del diablo, ni de nadie. Depende absolutamente de ti. Tu vida es tuya y es tu responsabilidad. Y también aquí incluye que es tu responsabilidad hacer realidad esos sueños de cuando yo sea grande. Éxitos.